Aquí vamos a hablar de un tema sumamente interesante y un poco discutido en República Dominicana. Vamos a hablar de hipertensión pulmonar asociada a tromboembolia crónica. Como bien sabemos, según las directrices de las nuevas guías 2022 que se vienen consensuando desde el simposium de la NICE en el 2018 y de las guías SERS del 2015, donde se sostiene que esta pertenece al grupo 4 de hipertensión pulmonar. Como bien sabemos, pertenece al grupo 4 de hipertensión pulmonar y esta justamente es una de las causas de lesiones vasculares frecuentes en los pacientes que presentan un evento pulmonar de embolia pulmonar aguda. Se estima una incidencia de un 4 a un 6% de aquellos pacientes que presentan un evento agudo van a presentar hipertensión pulmonar asociada a tromboembolia crónica o enfermedad tromboembolia crónica sin hipertensión pulmonar. Pues el 99% de los pacientes con un evento agudo pueden llevar a desarrollar la entidad. Pues aquellos pacientes van a presentar remodelado en lo que es la vasculatura pulmonar y asimismo van a presentar consigo cambios a nivel de la circulación pulmonar y por ende aumento en las resistencias vasculares pulmonares que van a dar traste y consigo a la patología. La hipertensión pulmonar por tromboembolia crónica se caracteriza patológicamente por la presencia de material tromboembólico organizado, una remodelación vascular iniciada o potencializada o una asociación de una angiogénesis defectuosa y por tanto hay una fibrinolisis deficiente y una disfunción endotelial. Vamos a encontrar que la definición puramente de hipertensión pulmonar asociada a tromboembolia crónica es hemodinámica, pues el cateterismo cardíaco derecho es el diagnóstico certero y el estándar de oro hoy por hoy. Vamos a ver más adelante. Y se define aquel paciente hemodinámicamente que tiene una media de la pulmonar mayor de 20 milímetros de mercurio, con una presión capilar pulmonar, lo que le confiere un componente precapilar, con una capilar pulmonar menor de 15 milímetros de mercurio y resistencias vasculares pulmonares mayor de 2 unidades UT, los cuales bajaron los puntos de corte en las nuevas directrices de las guías 2022. Después de 3 meses de anticoagulación efectiva en este paciente que presentó un evento agudo y que al menos presenta uno o más defectos perfusorios documentados en el gamagrama ventilatorio perfusorio, que es el estudio gold estándar a los 3 meses de nosotros para diagnosticar la entidad con una especificidad y una sensibilidad de un 97 o 98%. Como vemos aquí, la enfermedad tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar es un concepto muy discutido que viene trayéndose de hace 4 años. Nina Brown fue una de las primeras que habló de este concepto porque antes se entendía que estos pacientes no debían ser tratados porque no tenían hipertensión pulmonar y que solamente tenían enfermedad tromboembólica crónica y que si bien lo mandábamos con anticoagulación a la casa 3 meses y luego se lo quitábamos porque realmente no tenían hipertensión pulmonar. Pero a pasar el tiempo, vieron que había remodelado en la vasculatura pulmonar y que había cambios a nivel de la circulación pulmonar y por ende habían modificaciones en estos pacientes y que sí deberían tratarse, aunque tal vez no con los tratamientos específicos para hipertensión pulmonar porque hemodinámicamente no tiene hipertensión pulmonar. Entonces, por eso surge la diferencia de estos dos conceptos importantes. Aquí hablamos de la enfermedad tromboembólica crónica asociada a hipertensión pulmonar. Si vemos, es igual en ambos grupos. Disnea en el ejercicio, en ambas, pero esta no presenta hipertensión pulmonar en reposo. Sí, en la prueba cardiopulmonar, ¿qué diferencia hay? Un paciente con enfermedad tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar puede presentar un aumento en el cociente media de la pulmonar con el consumo de oxígeno mayor de 3 milímetros de mercurio, que eso puede deberse a una ventilación del espacio muerto en ese momento, o este paciente puede desarrollarlo, pero no hemodinámicamente se cataloga como hipertenso pulmonar porque no tiene los parámetros hemodinámicos que ya discutimos al inicio en la definición. Y hay que descartar que este paciente también no tenga limitación ventilatoria causada por alguna patología propia del parénquima pulmonar o que tenga excluir algunas patologías puramente del corazón izquierdo con la falla cardíaca con FEBI preservada, que es una de las más frecuentes, y el daño valvular.
¿Por qué no hay resolución del trombo? Buena pregunta. Muchas teorías tratan de explicar esto, ¿por qué no hay resolución del trombo? Muchas veces existen pacientes con condiciones clínicas, como son infecciones de ventrículos, de válvulas ventrículos peritoneales. También puede haber lo que es esplenectomía, infecciones, enfermedades inflamatorias crónicas, trastorno tiroideo o algunas enfermedades malignas, como bien hablaba el doctor anteriormente en su conferencia. Pueden haber factores de riesgo trombótico, o sea, como que provocan un incremento en el factor 8, algunas alteraciones morfogenéticas como polimorfismo, que van a provocar que esta fibrina no se compacte y que eventualmente este trombo se organice, pueda ser oclusivo, suboclusivo, que provoque una reacción inflamatoria sistémica, una angiogénesis defectuosa y por lo tanto un fibrinógeno anormal, lo que va a perpetuar el daño en el remodelado de la vasculatura pulmonar y por ende va a provocar no resolución del trombo, una oclusión vascular, estrés de rozamiento en la pared del vaso, arteriopatía de los pequeños vasos y por lo tanto una elevación de las resistencias vasculares pulmonares. Muchos de estos pacientes pueden presentar trombosis venosa profunda recurrente o eventos de embolia pulmonar recurrente, o también pueden presentar trombosis insictus que empeora más el pronóstico de la hipertensión pulmonar en estos casos. ¿Qué paciente nosotros vamos a seguir en el tiempo? No todos los pacientes, como dije anteriormente, un bajo porcentaje de un paciente que presente una embolia pulmonar aguda va a desarrollar la entidad. Por lo tanto, estamos obligados a seguir a aquel paciente que presenta una embolia pulmonar previa, pacientes jóvenes, pacientes con gran defecto de perfusión a nivel de la angiotomografía o pacientes que tengan una causa de embolia pulmonar idiopática no provocada. Podemos tener una característica importantísima. Ese paciente puede estar en embolia pulmonar silente, o sea, con un evento de tromboembolia crónica asociada o no a hipertensión pulmonar, está en el periodo de luna de miel, como bien decimos, y puede ser que esté silente, pero este trombo hay resolución incompleta del mismo, hay organización del mismo y por lo tanto va a provocar la estenosis, la oclusión, el estrés de rozamiento de la pared del vaso y arteriopatía de los pequeños vasos o trombosis distal de los pequeños vasos, porque no todos los trombos son centrales, también se altera lo que es la vasculatura distal y la microvasculatura. Esto va a provocar un aumento progresivo de las resistencias vasculares pulmonares y va a dar una hipertensión pulmonar asociada a tromboembolia crónica ya sintomática. Ese es el paciente que continúa con disnea. Decimos, no, es un paciente con un síndrome postembolia pulmonar y ahí lo dejamos, pero no, hay que seguir este paciente en el tiempo y llevarlo a hacerle el screening de diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Antes de hablar de esto, esta gráfica me gusta mucho de Peter Dorfmiller, que trata de explicar el mecanismo fisiopatológico y si bien se creía que si los trombos ocluyera la vasculatura distal, protegía a la circulación del estrés de cizallamiento, pero esto no es así. O sea, que haya o no trombos oclusivos, esto no protege a la circulación. ¿Por qué? Porque están las colaterales. Las famosas bronquiales forman colaterales hacia la circulación pulmonar y este aumento del flujo sistémico también va a provocar remodelado, va a provocar lesión muscular, arteriolización de las vénulas, va a provocar área de hemangiomatosis capilar y se va a comportar como una enfermedad venoclusiva y por ende va a desarrollar remodelado en la vasculatura pulmonar y va a dar una hipertensión pulmonar sintomática. Y al igual que en la hipertensión arterial pulmonar asociada a grupo 1, también hay receptores de endotelina, por eso son pilares del tratamiento los vasodilatadores pulmonares, que dentro de esto tenemos, también están elevados, al igual que en la HAP, y el uso de la prostraciclina, por eso está sustentado también, porque las vías de las prostraciclinas también se activan aquí.
Y importante, el óxido nítrico, o sea, las 3 vías están involucradas y por eso los estimuladores de la guanilato ciclasa, el Riocigua, es uno de los medicamentos utilizados como vasodilatadores pulmonares para tratar a estos pacientes con hipertensión pulmonar, que vamos a ver más adelante cuáles son los que califican para tratarse y los estudios que lo sustentan. Aquí, como vemos, la lesión vascular puede estar a diverso nivel de la anatomía, las ramas principales, las lobares, segmentarias, subsegmentarias y la microvasculatura, que ya son estas pequeñitas que están aquí. Y en dependencia del lugar anatómico donde se encuentre la lesión, vamos a tener las lesiones que son quirúrgicamente tratables por tromboendarterectomía pulmonar, vamos a tener las lesiones que son tratadas por BPA, angioplastía por balón, y las lesiones que obedecen a las microvasculaturas que van a ser tratadas con terapia médica. En cuanto al algoritmo diagnóstico, para diagnosticar la entidad, lo primero es signos y síntomas, un paciente que haya tenido un evento de embolia pulmonar agudo, que tenga algunos factores de riesgo predisponente, como lo dijimos anteriormente, y que este paciente a los 3 meses de una anticoagulación efectiva, yo lo traigo, le hago un gamagrama ventilatorio perfusorio, tiene 2 o más defectos de perfusión, en la angiotomografía también, aunque en la angiotomografía no tengamos defectos importantes, a nivel de las ramas centrales, no quiere decir que el paciente no tenga tromboembolia pulmonar asociada a hipertensión pulmonar o sin hipertensión pulmonar, pues como vemos, a los 3 meses estos trombos centrales pudieron haber desaparecido y puede haber quedado trombos distales que se pueden ver en el gamagrama ventilatorio perfusorio, que es un estudio de medicina nuclear. Posteriormente le hacemos un ecocardiograma. ¿El ecocardiograma para qué? Para saber si el paciente tiene baja, intermedia o alta probabilidad. Ojo aquí también, el ecocardiograma no es estudio diagnóstico, es estudio de probabilidad diagnóstica. El estudio diagnóstico gold estándar es el cateterismo cardíaco derecho, pues como bien lo dice la definición, es puramente hemodinámica. Aquí vemos que se refiere a centro experto en hipertensión pulmonar para derivar el tratamiento oportuno de este paciente. Como vemos aquí, hay lesiones que ese es un gamagrama ventilatorio perfusorio, vamos a ver los efectos de perfusión, las imágenes en sacabocados o en mordidas, vamos a ver aquí trombos a nivel de la circulación pulmonar, trombos centrales. Si vemos aquí, hay que definir bien cuando tenemos un trombo crónico y cuando tenemos un trombo agudo. Los trombos agudos se localizan más en ángulos agudos, así como su nombre lo indica, van más hacia la luz del vaso, mientras que el trombo crónico es un trombo que va más hacia la periferia, está pegado a la pared del vaso. Vemos aquí el diámetro de la arteria pulmonar. En la ventana pulmonar podríamos ver patrón de atenuación en mosaico, que por el déficit de perfusión que hay en esa circulación pulmonar. Aquí vemos una angiografía pulmonar con sustracción, donde se ven, aquí hay trombos, si ustedes ven no hay vasos, ahí no hay vasculatura, y si ven aquí la mancha capilar no llega hacia la periferia. Entonces todos estos estudios son importantes para nosotros poder tener una probabilidad diagnóstica de la entidad. El ecocardiograma, sumamente importante. Ya habiendo tenido las imágenes con los efectos perfusorios, ahora vamos a ver si el paciente tiene baja, intermedia o alta probabilidad. ¿Cuándo vamos a hablar de una baja probabilidad? Una velocidad de regurgitación tricuspidia menor de 2.8. Hablamos de probabilidad intermedia cuando el paciente tiene una velocidad de regurgitación tricuspidia de 2.9 a 3.4 con síntomas. Y hablamos de una probabilidad alta mayor de 3.4, aunque no tenga síntomas. Pero no solamente la velocidad de regurgitación tricuspidia es el único signo sugestivo que vamos a buscar en ecocardiograma, sino también hay otros signos importantes como son el diámetro del ventrículo derecho por encima del ventrículo izquierdo mayor a 1, el tiempo de aceleración menor de 105, que el notch mesosistólico que se ve aquí. También podríamos ver la velocidad de regurgitación pulmonar, el diámetro de la pulmonar y un parámetro que se introdujo nuevo en las nuevas directrices de las guías europeas, que es
el acoplamiento ventricular arterial, cociente taxe sistólica de la arteria pulmonar menor de 0.55, que habla del remodelado reverso, que justamente esto va a ser el futuro. Aquí vemos, este es un paciente mío, vemos un ventrículo derecho dilatado en sus tres, en sus tres dimensiones. Con disfunción importante del ventrículo derecho, tanto longitudinal como circunferencial. Vemos también una aurícula derecha hipertensa con un volumen indexado, 64 mililitros por metros cuadrados. Ese es un paciente ya con datos de alta probabilidad por eco de hipertensión pulmonar. Vemos aquí una velocidad de regurgitación tricuspidia, el jet de la tricúspide, mayor de 4.5 milisegundos, que estima una presión sistólica de la arteria pulmonar en 96 milímetros de mercurio con un tiempo de aceleración de 65 milisegundos, confiriéndole una insuficiencia tricuspidia moderada y por lo tanto alta probabilidad para la entidad. A este paciente lo vamos a someter a un cateterismo cardíaco derecho para medir todas las presiones del hemicardio derecho y poder diagnosticar la entidad. Y como es tromboembolia crónica, debemos llevarlo a una angiografía pulmonar. Este es un paciente mío también. Entonces aquí vemos, importante, ahí no hay vasos, como este es el lóbulo superior, no llegan los vasos, aquí sí, pero y se ve en la circulación del derecho, está tapada completa, o sea, hay trombos centrales aquí hay trombos a nivel de las ramas principales, de las lobares hasta las segmentarias, hasta las subsegmentarias se extiende. ¿Cómo podemos evaluar la arteriopatía de los pequeños vasos, o sea, la enfermedad de los pequeños vasos? Aquí es un poco difícil, porque se pensaba que midiendo el cociente el diastólico de la arteria pulmonar, muchos decían que tal vez midiendo las resistencias vasculares pulmonares por el cateterismo cardíaco derecho, pero sí uno de los parámetros que mayor define esa detección justamente de la enfermedad de los pequeños vasos es el porcentaje RUP que se hace en el cateterismo cardíaco derecho a la caída, en el momento hemodinámico de la caída de la presión capilar pulmonar. Si vemos que esta presión capilar pulmonar tiene una caída rápida en la curva, entonces es un paciente que tiene un lecho vascular pulmonar complaciente, o sea que tiene unas resistencias vasculares pulmonares que se ofrecen, mientras que si cae lentamente esta curva, este es un paciente que si usted lo lleva a cirugía, a tromboendarteritomía pulmonar, es un paciente que posteriormente puede quedar con hipertensión pulmonar persistente o recurrente, que lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que establecen las nuevas directrices y lo que establecen los japoneses, los alemanes, que son los que más escriben de la entidad. Este artículo se publicó en esta semana, el 14 del presente mes, de Marion de Croix, que es una de las que más escribe, y Matsubara, que es uno de los que más también conoce más de tromboembolia crónica asociada a hipertensión pulmonar. Vemos aquí que se está llevando muy a cabo lo que es el manejo multimodal. El manejo multimodal de la entidad tiene que estar guiado por un equipo multidisciplinario donde vamos a tener un cirujano experto en tromboendarteritomía pulmonar, tenemos que tener un experto en angioplastía por balón, que perfectamente puede ser un cirujano vascular con entrenamiento en angioplastía con balón, porque así como se balonea todo lo que bien decía en la conferencia anterior, también los vasos pulmonares se balonean y también podremos lograr grandes cosas. Un radiólogo torácico y un especialista en hipertensión pulmonar. La decisión del tratamiento inicial, debemos decidir si ese paciente es quirúrgico o no. Si no es operable, debemos ofrecerle tratamiento híbrido con angioplastía pulmonar con balón o tratamiento con drogas vasodilatadoras pulmonares que también tenemos en el país. De hecho, llevamos el programa de alto costo en el país para esos pacientes, o sea que no están solos. Y si el paciente solamente tiene daño de la microvasculatura, pues tratamiento farmacológico nada más. Importante, la decisión del tratamiento debe ser un seguimiento con la estratificación de riesgo mediante los lineamientos de las directrices, de las guías, a los 3 a 6 meses, y si el paciente no mejora y necesita nuevamente un cateterismo cardíaco derecho para medir la hemodinámica, pues y cambiar, o si necesita escalar a una doble o triple terapia secuencial, entonces hay que llevarlo a cateterismo. Pero
más adelante vamos a ver que con estudios no invasivos podemos darle seguimiento a este paciente. Aquí vemos, ya esto es más que los pacientes con trombos centrales, endarterectomía pulmonar, pacientes con trombos ya a nivel de subsegmentarias, BPA y pacientes ya con daño a la microvasculatura, tratamiento médico. Lo establece en la directriz como nivel de evidencia 2B. Aquí vemos más de la evidencia, el paciente con tromboembolia pulmonar crónica sin o con hipertensión pulmonar debe llevar tratamiento anticoagulante de por vida. Se tenía una discusión que si un directo o no. Bueno, a los 3 meses le podríamos dar un directo. Después que se investigue la causa, a los 3 meses de nosotros llevar a este paciente con una anticoagulación efectiva y traerlo nuevamente para el screening diagnóstico, entonces debemos saber si el paciente tiene una trombofilia asociada, entonces los antagonistas de la vitamina K dominan el escenario aquí, pero no quiere decir que no se puedan utilizar los nuevos anticoagulantes orales en caso de que no haya ninguna trombofilia asociada. Importante la tromboendarterectomía pulmonar en pacientes con trombos centrales, accesible quirúrgicamente, la angioplastía por balón en pacientes inoperables o en pacientes que no califiquen porque no tienen trombos centrales, sino que tienen trombos más distales, y el tratamiento médico con drogas, que más adelante lo vamos a ver y cuáles son los estudios que han demostrado evidencia. El paciente es candidato a endarterectomía pulmonar, trombos centrales, comorbilidades. ¿Cuáles son las únicas comorbilidades que podrían no permitir que este paciente sea candidato a una tromboendarterectomía pulmonar? Ya. Continuamos, aquí vemos, este paciente es un paciente que se operó, se operó de una tromboendarterectomía bilateral. Aquí vemos, ese es un paciente con una trombofilia. Estos son los estudios que demuestran que hay evidencia, o sea que después de la tromboendarterectomía la supervivencia es de un 75 a un 80%. En estudios multicéntricos en Japón, en Polonia, en Alemania y en muchos países, y en países de Reino Unido, perdón, y también en Estados Unidos. Aquí vemos que a la alta hospitalaria, vemos aquí que el paciente que se llevó a cirugía con una resistencia vascular pulmonar dentro de menor de 400 a 400 tiene mejor pronóstico en cuanto a la supervivencia y la muerte. Vemos que el paciente que se operan con mayores resistencias vasculares pulmonares tiene peor pronóstico. Aquí vemos en esta curva el paciente que no se operó y que calificaba para operarse, la curva de Kaplan-Meier, la supervivencia es muy pobre. Vemos aquí el paciente que se llevó, estas son las lesiones angiográficamente tratables, lesiones tipo A, tipo B, tipo C, la D y la E no son tratables por angioplastía, sino por tromboendarterectomía. Y vemos aquí los cambios que ocurren en la cápite A y en la cápite B. Vemos aquí después que se balonea el vaso, cómo hay perfusión y que impactaron en los parámetros primarios, que fue la caminata de 6 minutos y las resistencias vasculares pulmonares. Este es un estudio nuevo, no nos vamos a detener mucho aquí por cuestión de tiempo, un metaanálisis reciente donde también la BPA, que esto es para los vasculares, donde disminuye dramáticamente las resistencias vasculares pulmonares, aumenta la caminata de 6 minutos en estos pacientes y el índice cardíaco, y mejora la función ventricular derecha y el acoplamiento ventricular. Estos son más estudios donde demuestran que sí funciona. Los únicos efectos adversos puede ser el síndrome de reperfusión pulmonar, pero es en muy pocos casos. Y el tratamiento médico que está indicado, hay varios fármacos, el Riociguat es uno de los que está aprobado por la FDA, que impactó en lo que era la hemodinámica, la caminata de 6 minutos y en lo que tenía que ver con la medida de la pulmonar. Y aquí vemos en pacientes con hipertensión pulmonar persistente, o sea que se llevó a tromboendarterectomía y que quedó con hipertensión pulmonar persistente. Y el de abajo es el paciente que era inoperable porque no calificaba. Entonces vemos que impacta en aquellos que se operaron y que quedaron con hipertensión pulmonar persistente y en los inoperables también.
Aquí es otro estudio también, se publicó en el 2022, que también demostró que el tratamiento multimodal, tanto con angioplastía con balón y con tratamiento médico, que demuestra que impacta en los parámetros hemodinámicos. Y ya, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Cada 3 a 6 meses hacer la estratificación de riesgo con las escalas multiparamétricas. Mensajes para llevar en la práctica clínica, seguimiento estrecho de pacientes de alto riesgo para desarrollar cronicidad después de un evento de tromboembolia pulmonar aguda. La hipertensión pulmonar asociada a tromboembolia crónica es potencialmente curable. Las imágenes avanzadas con angiografía pulmonar por tomografía y la angiografía por sustracción digital y la angiografía selectiva ayudan a distinguir la enfermedad obstructiva proximal de la distal, pero no pueden establecer el grado de la microvasculatura precapilar. Considerar la tromboendarterectomía pulmonar como estándar de oro para el manejo de la hipertensión pulmonar asociada a tromboembolia crónica, la angioplastía con balón, una opción terapéutica viable con resultados prometedores, tratamiento multimodal en pacientes inoperables o con embolia pulmonar asociada con tromboembolia pulmonar crónica asociada a hipertensión pulmonar recurrente o persistente después de una tromboendarterectomía, tiene excelente tasa de supervivencia a los 3 años, y gammagrama BQ, cateterismo cardíaco derecho y angiografía pulmonar, estudios obligatorios en el diagnóstico y en el seguimiento, y la restratificación de riesgo de 3 a 6 meses. Las resistencias vasculares pulmonares, factor pronóstico en endarterectomía pulmonar, y en República Dominicana debemos formar grupos PER para no pasar por alto la detección temprana al alta del síndrome post-embolia pulmonar y de la enfermedad tromboembólica crónica sin o con hipertensión pulmonar. Aún estamos a mitad de camino, necesitamos más. Gracias.